Muy buenos días. Soy el Padre Arturo Montelongo Mercado, párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia en la Unidad Barrientos. Me alegra poder compartir con ustedes esta reflexión del Evangelio del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen». En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan encontramos uno de los discursos más hermosos de Jesús. A mí me llaman la atención dos discursos particularmente. Este que desde el capítulo 6 se nos presenta, que es el discurso eucarístico de Jesús, y otro discurso para mí muy interesante es el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo, de manera especial, en el capítulo 5. Este discurso eucarístico nos invita a nosotros a reflexionar de manera muy especial en el valor que tiene la Eucaristía para nosotros. Hablemos a nivel personal. ¿Qué valor tiene la Eucaristía para mí? ¿Qué valor tiene esto que Jesús nos ofrece como camino de gracia, de salvación y de amor? Ya nos había dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Sin embargo, en su momento hubo quienes se escandalizaron en el saber que Jesús se ofrecía en su cuerpo y en su sangre, y decían claramente: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede aceptar eso? Cuando no se reconoce de manera especial el sentido y el valor de la Eucaristía o el valor eucarístico de Jesús, fácilmente podemos rechazar esa Eucaristía, esa comunión. Fácilmente podemos quedarnos sencillamente en el escuchar la palabra de Dios, pero no darle profundidad cuando nosotros no aceptamos o no recibimos la comunión. Nos quedamos como a la mitad del todo. No hacemos nuestro en plenitud aquello que el Señor nos ofrece, y nos quedamos con un vacío espiritual, un vacío en el corazón, un vacío en la vida. De repente hay personas que dicen no encontrarse con Dios, no saber cómo acercarse a Dios, cómo escuchar incluso la voz de Dios. Y lo primero que yo les pregunto es: ¿comulgas? ¿Vas a misa? ¿Tienes esa frecuencia sacramental? Y descubrimos que no la tienen, que no participan de ella. Saben del mandamiento: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, pero no lo hacen práctico. Nos hace falta la práctica sacramental. Nos hace falta realmente darle a la Eucaristía el sentido y el valor que tiene en sí misma. Nosotros no le agregamos ningún valor. El valor la Eucaristía lo tiene en sí misma. El valor lo tiene precisamente Jesús. Y cuando Jesús se ofrece como alimento de vida nueva y hay quienes se escandalizan, Él mismo cuestiona: ¿esto les escandaliza?
¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, nos dice Jesús en el Evangelio. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios y en la práctica recibir la comunión, vivir la plenitud del sacramento. No podemos separar palabra de Dios a un lado, sacramento al otro. Está unido, se conjuntan estos dos elementos para hacer una sola cosa, una sola realidad, para presentarnos a un Jesús único que nos alimenta, que nos renueva, que nos impulsa, que nos anima a vivir este camino de fe. El Evangelio nos dice que muchos se echaron para atrás, que muchos dejaron en ese momento a Jesús y seguramente muchos de esos que lo alabaron en un momento, presenciaron sus milagros, escucharon sus palabras, todo lo que Jesús hizo, estaban realmente admirados de él. Después de este discurso eucarístico, quienes se echan para atrás, seguramente serán los que hace unos días escuchábamos en los evangelios, gritaban, crucifícale, crucifícale. El cuestionamiento de Jesús para sus discípulos es muy claro. Cuando acontece todo esto, Jesús les dice, ¿también ustedes quieren dejarme? Pedro responde con una frase muy hermosa, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Aquí está el elemento principal, creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer que en la Eucaristía nosotros estamos recibiendo en plenitud a Jesús. Lo estamos recibiendo en plenitud. Se nos está dando como alimento, ese alimento para la vida nueva, esa palabra de vida eterna o esa palabra que se ha encarnado en Jesús y que se nos da como alimento para la eternidad. Pidamos al Señor que nunca nos falte este alimento, pero sobre todo que sepamos aprovechar este alimento que Él mismo nos ofrece para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que Dios los bendiga a todos.